Ya sabemos que el año pasado se aprobó el mismo del año anterior porque no se llegaron a ningún acuerdo. Pues a ver qué sucede con este, que por otro lado desde ya se ve con un alto techo, el cual finalmente parece que el gobierno está entrando en razón y está tendiendo a aceptar que ese techo se baje. Pero también tenemos que recordar que parte del problema financiero que existe en Guatemala con relación a la recaudación es el sentido que las metas que se pusieron, los objetivos son demasiado altos. Esto fue señalado insistentemente, pero el gobierno no quiso hacer caso. Pusieron unas metas de recaudación sumamente altas que eran prácticamente imposibles de cubrir. Y eso llevó pues simplemente a que no se alcanzaran. Eso llevó a que realmente pues gastaran más de lo que deberían de haber gastado. Y se une a lo que sucede en un ejemplo que me puso una persona caminando en la calle y me decía, mire, es que estos gobiernos actúan como aquellos padres irresponsables, que reciben el sueldo y se lo van a gastar. Se lo toman en tragos, se ponen a parrandear, la gozan y se les olvida llevarle comida a su casa, para la educación de sus hijos, para la salud de sus hijos. Es decir, un ejemplo muy claro, muy específico de que ha habido irresponsabilidad. No hay priorización de los gastos. Y esos gastos verdaderamente que deberían de ir a escuelas, a lo mejor lo vemos en grandes desplegados en la prensa, en la cual contratan una página, 2 páginas en exceso para echarse flores, ¿verdad? Y esas flores no deberían de echárselas ellos, los funcionarios. Debía decir el pueblo es el que debería decirles y reconocerles de motu propio que ellos están trabajando bien. Pero como no están trabajando bien, alguien tiene que decírselos, alabarse ellos mismos y obviamente ¿cómo? Pues usando esos grandes desplegados. Mientras esos desplegados salen en la prensa, las escuelas se caen, los hospitales están paralizados, no hay medicamentos y todo esto pues es echarle leña a una crisis aparente, porque realmente también nos hacíamos otra pregunta que nos envió alguien que vio nuestro programa anterior y nos decía, mire, ¿será que faltan fondos o que sobran corruptos? Yo le quiero pedir a usted que nos está viendo y que nos está escuchando, que responda a esta pregunta. Que comparta con nosotros en el correo que usted está teniendo aquí en la pantalla su opinión al respecto. La corrupción es un cáncer verdaderamente agresivo, verdaderamente dañino. No es algo que la gente quiera hablar. Porque incluso dentro de profesionales, incluso de gente que analiza los presupuestos, siempre oímos la expresión de que la recaudación es baja porque hay evasión, porque hay contrabando, porque hay qué sé yo. Pero aunque todo lo decimos, aunque todo lo vivimos y lo sufrimos, nadie quiere hablar abiertamente entre qué hacer verdaderamente con la corrupción. Incluso nuestros funcionarios lo han dicho. Yo me recuerdo a la señora vicepresidenta de la República cuando mencionó que la corrupción era entre un 30 a un 40%. Y lo venía diciéndonos desde ahora, lo decía cuando era una diputada en el Congreso. Entonces, si usted hace numeritos y dice, bueno, en un presupuesto de 60,000 millones de quetzales, 30% que vayan a la corrupción, ahí tiene 18,000 millones de quetzales que harían innecesario el endeudamiento, que harían innecesario pues estar peleando en última hora por estos bonos si lo realmente se lograra controlar. Tenemos que ser justos, que no es un proceso actual. Esta corrupción viene desde hace mucho tiempo en Guatemala. Ahí se ha mantenido. Lo triste es que terminamos aceptándolo como una realidad. Hablaba con un amigo empresario también, y él me decía, mira, me dice, es que antes pedían un 10%, pero luego han ido subiendo y piden un 20% y piden un 30%, un 35% para pagarme al final algo que yo les proveí de un servicio o de un producto. Pueden ustedes imaginarse un costo de un 10, 20, 30, 35% agregado a un producto o a un servicio.
cuánto eso encarece todo aquello que compran los gobiernos. Es imposible que ningún presupuesto alcance en esta forma. Entonces tenemos nosotros que estar seguros y claros de que la corrupción, ese fantasma ahí presente, omnipresente podríamos decir, del que nadie quiere hablar, es algo que tenemos que enfrentarlo verdaderamente. Es algo que tenemos que decir, ahí está, hay que combatirlo. Claro, también tenemos que pagar nuestros impuestos como deben de ser. Todos los guatemaltecos tenemos que aportarle a este país y pagar efectivamente lo que nos corresponde, porque no podemos exigir que haya obra sin que haya un ingreso de parte del gobierno. Pero así como yo le hago una exhortativa a que usted cumpla, a que todos cumplamos con lo que tenemos que hacer como la ley lo indica, también le hago una exhortativa a todos los que nos están viendo en este momento a que exijamos que ese dinero sea bien utilizado. Yo les aseguro que ustedes abren la prensa el día de hoy y van a encontrar que 20 sectores, 30 sectores se manifiestan, como se han manifestado por los últimos 30 años, en el sentido de que exigen calidad en el gasto. ¿Y qué ha sucedido en 20 y 30 años? Nada. Al revés, el gasto sigue siendo peor, más desorganizado, siguen faltando recursos. ¿Qué está faltando acá? Está faltando el poder del ciudadano. El poder suyo y mío, el poder de que condenemos a esos corruptos, que los señalemos, que seamos decisivos y concluyentes, que no neguemos que la corrupción existe, al revés, que la tratemos de erradicar. Existen mecanismos, existen formas. Igualmente yo creo que no hay ninguno que nos esté viendo en este momento que no sepa de alguien que entró con recursos normales, por así decir, y salen siendo verdaderos millonarios. Pues tómele foto a esa casa maravillosa que hoy tiene, a esos vehículos nuevos que anda usando, a ese nuevo estilo de vida que no se justifica por el sueldo que está teniendo. El ingreso de cualquier funcionario público está abierto, es una información que se puede accesar. Si usted ve lo que esta persona gana, la multiplica por 12 meses y lo compara con un estilo de vida que es totalmente incongruente con su realidad, pues ahí tiene usted un corrupto. Piense que no se repite únicamente a nivel del gobierno central, también en todas las municipalidades de Guatemala. Pasa exactamente lo mismo. Desafortunadamente ese cáncer que hablamos tan agresivo, tan infiltrante, se ha regado por todos lados. Entonces nosotros tenemos que ir hasta el último punto para señalarlos. No le dé la mano al corrupto, señálelo, castíguelo. No le está haciendo usted un daño a nadie, lo que está haciendo es servirle a su Guatemala. ¿Por qué vamos a seguir nosotros como ciudadanos sufriendo esto que está pasando? Vemos que esa deuda pública que tanto se habla, pues ha ido como un rocket hacia el cielo, subiendo y subiendo y subiendo cada vez. Y el famoso después de mí el diluvio, porque el que venga atrás que arree y que lo pague. Pero ¿hasta cuándo va a llegar a hacer eso? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esa deuda para que 30, 40% de ella se derroche o se dilapide? No, no se puede hacer. Tenemos que tener la respuesta ciudadana decisiva para que esto ya no haya más, que se acabe. Guatemala no es un fenómeno aislado. Vemos actualmente cuánto señalamiento de corrupción y de mal gobierno existe en muchos países del mundo y de Latinoamérica. En este momento hay una gran revolución social en el país vecino México y en otros también del área latinoamericana. Ahora, ¿será que mal de muchos es consuelo de tontos? Definitivamente no. Veamos por nuestra Guatemala, luchemos por ella. Pensemos qué son las cosas diferentes que nosotros tenemos que hacer. No nos rindamos ante la conclusión de que, pues ahí está la corrupción. No la podemos quitar. Tenemos que vivir con ella, porque eso no es cierto. Se puede. Hagamos el esfuerzo. Hagámoslo coordinadamente. Yo sé que la inmensa mayoría de guatemaltecos resienten la corrupción.